Bienvenidos a Almas que Tocan. Antes de comenzar, por favor, denle like, suscríbanse y cuéntenme desde dónde están viendo esta historia. El carruaje se detuvo abruptamente, lanzando a la dama Isabela contra el asiento. El grito ahogado de su doncella resonó en el aire helado del anochecer. Habían avanzado por el sinuoso camino del desfiladero de la serpiente, conocido por sus peligros, y ahora estaban varadas. El cochero, un hombre corpulento y ruidoso, había desaparecido momentos antes, con el galope de su caballo desvaneciéndose en la distancia, dejándolas a merced de la oscuridad que se cernía. Isabela descendió con el corazón desbocado. Su fino vestido de viaje, un terciopelo color esmeralda, parecía ridículo en aquel paraje rocoso y salvaje. La doncella, Clara, se aferraba a ella, temblando. El viento aullaba entre las rocas, trayendo consigo el aroma a pino y a tierra húmeda, pero también un eco de soledad y amenaza. Isabela se abrazó a su pequeño bolso de viaje, donde solo guardaba una carta sellada, un broche de plata y la última esperanza que le quedaba. Debía llegar al pueblo de Piedra Dura, un lugar del que solo había escuchado rumores, pero que ahora representaba su única salvación. Caminaron en silencio, con el miedo aferrado a sus espaldas. Las siluetas de los árboles se retorcían como manos esqueléticas en la oscuridad creciente. De pronto, un ruido de cascos en la distancia. Isabela sintió un escalofrío. No eran los cascos de un caballo solitario, sino de varios, acercándose a toda prisa. Los hombres aparecieron de la oscuridad. Eran tres figuras toscas, con ropas raídas y miradas hambrientas. Sus sonrisas, apenas visibles en la penumbra, no prometían nada bueno. Uno de ellos, el más alto, y con una cicatriz cruzándole el ojo, se adelantó. «Miren lo que nos trae la noche», murmuró, relamiéndose los labios. «Dos pajaritas perdidas en el desfiladero». Isabela sintió cómo el pánico le oprimía el pecho, pero intentó mantenerse firme. «Déjenos en paz», dijo con voz temblorosa. Otro hombre de barba rala se acercó a Clara, quien soltó un grito ahogado. «Aquí se les da la bienvenida a las damas, a nuestra manera». Isabela buscó con la mirada una salida, un lugar donde esconderse, una señal de ayuda, pero el desfiladero era un muro de roca y oscuridad. No había nadie. Cuando una mano casi rozó el hombro de Clara, un estruendo rompió el aire. Un galope fuerte, impetuoso, que hacía vibrar la tierra bajo sus pies. Los tres hombres se detuvieron en seco, girando al mismo tiempo. Allí, en la cima de una de las rocas, recortado contra la última luz del crepúsculo, apareció una figura imponente. Un hombre alto, montado en un caballo alazán, con un largo abrigo de cuero que volaba con el viento, y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Llevaba dos revólveres colgados del cinto y una espada enfundada a un lado. Su sola presencia hizo que el aire se volviera más denso. Los bandidos intercambiaron miradas nerviosas. Nadie dudaba de quién era. Era el Cuervo, el hombre más temido de aquellos valles, de quien se decía que habitaba las cumbres y que solo bajaba cuando la injusticia era tan grande que la tierra misma clamaba por su furia. Un hombre de pasado turbio, de manos manchadas por leyendas, y un corazón que, según decían, había dejado de latir el día que lo perdió todo. Pero ahí estaba, y venía directo hacia ellas. Los bandidos, aunque titubearon, no huyeron de inmediato. El Cuervo detuvo su caballo a escasos metros. No dijo una palabra, solo los observó con una quietud escalofriante. «Váyanse», ordenó con una voz baja y áspera, como el raspar de la roca. No era una sugerencia, era una sentencia. El hombre de la cicatriz intentó balbucear una protesta, pero el Cuervo desenfundó uno de sus revólveres con un movimiento tan rápido que la vista apenas lo siguió. El cañón brilló amenazante bajo la luz menguante. Los bandidos no esperaron
Más. Dieron media vuelta y desaparecieron entre las sombras tan rápido como habían llegado. El cuervo volvió a enfundar su arma. Su mirada se detuvo en Isabela y Clara. Clara se escondió detrás de Isabela, temblando. Él no dijo nada, solo bajó la mano hacia Isabela. «¡Sube!», ordenó con una voz que no admitía réplica. Ella se quedó paralizada un segundo, sin saber si temerle más a él o al peligro que las rodeaba. Pero bastó un segundo vistazo a la oscuridad que las rodeaba para que su instinto eligiera. Tomó su mano. Él la sostuvo con fuerza, como si fuera imposible que cayera, y con un solo movimiento la subió al caballo, acomodándola justo frente a él, protegida por su cuerpo y sus brazos que rodeaban las riendas. Clara subió detrás, aferrándose al abrigo del jinete. El galope comenzó antes de que pudieran preguntar nada. Mientras se alejaban del desfiladero, Isabela sintió por primera vez en horas algo que casi había olvidado: seguridad. Pero también algo más: el calor de sus brazos, la fuerza de sus manos, la forma en que él la sujetaba. No era solo protección, era otra cosa, algo que aún no sabía cómo nombrar y que estaba a punto de cambiarlo todo. El galope del caballo era constante, firme, como el corazón que retumbaba en el pecho de Isabela. Ella no sabía si el temblor que recorría su cuerpo era por el miedo o por la cercanía de aquel hombre, cuyo nombre ni siquiera conocía. El viento azotaba su rostro y su vestido ondeaba mientras el brazo de él, fuerte, firme, seguro, la rodeaba por la cintura para evitar que cayera. No hubo palabras entre ellos, ninguna, solo el sonido de los cascos, el silbido del aire y la respiración controlada del jinete. Isabela miraba hacia adelante, intentando entender hacia dónde las llevaba. El desfiladero quedaba atrás, reemplazado por campos desolados, por árboles dispersos y por la inmensidad de la tierra abierta. A cada paso, el peligro parecía desvanecerse, pero en su pecho algo nuevo empezaba a crecer, algo desconocido. «¿A dónde nos llevas?», se atrevió a preguntar con la voz más frágil de lo que hubiera querido. Él no respondió de inmediato, solo apretó un poco más las riendas y miró hacia el horizonte. «Lejos del peligro», contestó seco, con una voz grave que parecía hecha de piedra y fuego. «Donde no les toquen». No era una promesa, era un decreto. Isabela cerró los ojos un segundo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no le preguntaba quién era ni de dónde venía. Solo la había protegido, sin condiciones, sin exigir explicaciones. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué nos ayudaste?». Él no respondió de inmediato, pero tras unos segundos, cuando el caballo redujo el paso al llegar a un sendero entre las colinas, habló casi más para sí mismo que para ella. Explicó que también había sido perseguido y que nadie apareció. Isabela lo miró de reojo. Su perfil era duro, marcado por cicatrices que no se veían pero que se sentían. La barba rala, la mandíbula tensa y unos ojos oscuros, profundos, como si en ellos vivieran 1000 tormentas. De pronto, la casa apareció, una construcción robusta de piedra y madera, casi escondida entre los árboles. No era una casa lujosa, pero sí fuerte, protegida, como si hubiera sido construida para resistir el paso del tiempo y del dolor. Él desmontó primero. Luego extendió la mano hacia Isabela sin mirarla directamente. Por un segundo ella dudó. Tomar esa mano era más que aceptar ayuda. Era cruzar un umbral, uno del que no sabía si podría o querría regresar, pero lo hizo. Sus dedos tocaron los de él, ásperos, firmes, y al instante sintió cómo la sujetaba con una seguridad que le hizo pensar que quizás caer nunca más sería una opción. Al pisar el suelo, sus piernas temblaron. No sabía si por el cansancio o por la cercanía de aquel hombre. Él la miró por fin, directo, sin rodeos, como si pudiera ver más allá de su vestido sucio, más allá de su miedo, más allá de todo. Le dijo que allí estaría segura. «Por ahora», repitió ella,
tragando saliva. Él asintió dando un paso hacia la puerta, hasta que decidan a dónde van o si quieren quedarse. La frase quedó suspendida en el aire. Quedarse. ¿Qué significaba eso? ¿En qué momento ese lugar, ese hombre, ese silencio empezaban a sentirse menos como un refugio temporal y más como un hogar? Dentro de la casa el olor a madera, a tabaco suave y a pan viejo las envolvió. Había una chimenea encendida, una mesa robusta, estanterías con herramientas, libros antiguos y una alfombra gastada frente al fuego. Él le ofreció una manta a Isabela sin decir nada más. Por un instante, sus dedos rozaron los de ella. Una descarga, un estremecimiento, una chispa que ninguno de los dos esperaba, pero que ya no podían fingir que no existía. Isabela apretó la manta contra su pecho. Sus ojos buscaban un lugar donde no cruzarse con los de él, pero era inútil. Su presencia llenaba cada rincón. ¿Tienen hambre?, preguntó él con la voz más suave que antes, casi cuidadosa. Isabela asintió apenas. «¿Y nombre?», añadió mirándola. Ella parpadeó, abrió los labios, pero la voz no salió porque por primera vez dudó. Dudó si decir su nombre real, dudó si decir su pasado, dudó si quería seguir siendo quien había sido hasta ese momento. Y en ese segundo de silencio, él entendió todo. «Está bien», dijo. «No lo necesitan mientras estén aquí». Por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió algo romperse dentro, pero no era miedo, no era dolor, era el muro que la vida le había obligado a construir. Y en medio de esa grieta, algo nuevo empezaba a crecer, algo que si no lo detenían, se parecía demasiado al amor. El fuego de la chimenea crepitaba, llenando el silencio con un sonido que no era incómodo, sino extraño, porque por primera vez ella no sabía si debía hablar o si el silencio era suficiente. Él se movía por la cocina con pasos firmes, acostumbrados a la soledad. Sin preguntar, puso sobre la mesa un pan rústico, un trozo de queso y 2 tazas de café humeante. No era un banquete, pero para Isabela y Clara, que no habían probado bocado en todo el día, aquello parecía un festín. «Coman», ordenó suavemente, pero sin mirarlas. Ella se acercó a la mesa con las manos aún temblorosas y se sentó. Sus dedos rozaron el borde del plato como si dudara si aquello era real. «Gracias», susurró. Él no respondió. Simplemente sirvió su propia taza y se sentó frente a ellas, cruzando los brazos sobre la mesa, observando el fuego. No las miraba, pero su presencia era como una sombra protectora, fuerte, inquebrantable. Por un momento, ninguno de los tres dijo nada. Solo se escuchaba el sonido del viento afuera, las brasas estallando y el latido de 2 corazones que no sabían qué hacer con tanta cercanía. «¿Siempre vives solo?», se atrevió a preguntar Isabela, rompiendo el nudo en su garganta. Él asintió. «Desde hace suficiente tiempo». Ella bajó la mirada. Había dolor en esa frase. Lo sintió. No necesitaba detalles. Era el tipo de dolor que no se cuenta con palabras, sino con la forma en que uno aprende a vivir. «¿Y ustedes?», preguntó entonces él, girando la cabeza lentamente hacia ellas. «No parecen de aquí». Ella apretó la manta contra su pecho. Sus labios temblaron. Podía decirle que era hija de un duque, que su familia la esperaba en la capital, que solo estaba perdida. Pero no. Por primera vez, entendió que su título no significaba nada allí, que su apellido no la protegía en ese lugar, ni la hacía más fuerte. Inhaló hondo. «Estoy huyendo». Él no preguntó de qué. No hizo falta. Solo la miró con esos ojos oscuros que parecían leer lo que no se decía. Luego asintió despacio, como si ese gesto fuera una promesa silenciosa. «No necesitan decir más. No aquí, no conmigo». Cuando terminaron de comer, Isabela se sintió menos frágil, menos perdida, pero más consciente de la situación. ¿Qué hacía allí? ¿Cuánto tiempo podían quedarse?
¿Quién era realmente ese hombre que, sin conocerlas, las había protegido cuando nadie más lo hizo? Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la luna iluminaba las colinas. El caballo descansaba junto al establo y las sombras de los árboles dibujaban formas caprichosas sobre la tierra. Él se acercó detrás, a unos pasos, lo suficiente para que ella lo sintiera, pero no tanto como para asustarla. «No van a venir esta noche», dijo él mirando hacia afuera. «Aquí tampoco se atreven». «¿Y mañana?» Él giró la cabeza hacia ella y en sus ojos había algo más que firmeza, algo que ella no había visto en ningún hombre antes. Protección, pero también una vulnerabilidad oculta, como si protegerla también lo protegiera a él. «Mañana veremos». Isabela tragó saliva. «No te conozco», murmuró. Él asintió. «Ni yo a ti». Y sin embargo, el silencio entre ellos era más familiar que cualquier conversación que hubiera tenido en su vida. «Me llamo...», Isabela empezó a decir, pero luego dudó. Él no la apresuró, no la interrumpió, solo la miró paciente. «No sé si quiero seguir usando ese nombre», confesó con la voz rota, sintiendo cómo algo se quebraba dentro de ella. Él respiró hondo, dio un paso más cerca. Ahora la distancia era mínima. Ella podía oler el cuero de su abrigo, el humo de la chimenea que se impregnaba en su ropa, el calor de su piel. «No tienes que ser quien fuiste», dijo él, bajando un poco la voz, casi como un susurro. «Aquí puedes empezar de nuevo si quieres». Isabela levantó la mirada. Sus ojos se encontraron y por un instante el tiempo dejó de moverse. Todo lo que existía era eso. Dos almas rotas, mirándose, reconociéndose. «¿Y tú?», susurró ella. «¿Quién eres tú?». Él sostuvo su mirada unos segundos más. Luego bajó la cabeza, casi con una sonrisa triste. «Alguien que también intenta recordar quién era antes de perderlo todo». El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo, era un refugio, una promesa. La promesa de que tal vez las piezas rotas de sus vidas podían empezar a encajar. Y mientras la luna subía más alto, mientras el fuego seguía encendido y las sombras danzaban sobre las paredes, ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero lo sabían. Algo había empezado, algo que ninguno de los dos podría detener. El amanecer llegó lento, cubriendo las colinas con un manto dorado. Isabela no recordaba cuánto tiempo había pasado desde la última vez que durmió en paz, o al menos en un lugar donde no temiera que alguien forzara una puerta o la arrastrara a donde no quería estar. Se despertó envuelta en la manta que él le había dado. La tela aún conservaba el olor tenue de la madera, del humo y de él. Por un instante, cerró los ojos apretando la manta contra su pecho, como si quisiera atrapar aquel instante y no soltarlo nunca más. Se sentó en la cama improvisada junto a la chimenea y miró alrededor. La casa era simple, pero todo tenía su lugar, un orden que no nacía de la costumbre, sino de la necesidad de quien ha aprendido a vivir solo demasiado tiempo. Sus pies descalzos tocaron la alfombra. A través de la ventana escuchaba el sonido de un hacha golpeando madera. Se levantó, cruzó la puerta lentamente y lo vio. Estaba allí de pie, con las mangas arremangadas, partiendo troncos con la precisión de quien lo ha hecho toda su vida. Cada golpe era firme, seguro. Su espalda se tensaba, los músculos marcados bajo la camisa blanca, y su expresión era la de un hombre que no peleaba solo contra la leña, sino contra algo más. Algo que vivía dentro de él. Isabela se quedó mirando más de lo que se habría permitido a sí misma, porque había algo hipnótico en ese hombre, algo que no nacía de la fuerza que mostraba, sino de la batalla silenciosa que libraba cada día con sus propios fantasmas. En ese momento, él giró la cabeza y la vio. Sus miradas se encontraron. Por un segundo, ninguno de los dos supo qué hacer con esa electricidad que saltaba en el aire. Ella apretó la manta con más fuerza. Él bajó el hacha, respirando hondo,
y se pasó la mano por la nuca. Dijo que pensó que dormiría más. Ella negó con la cabeza sin poder ocultar una pequeña sonrisa tímida, comentando que no estaba acostumbrada a dormir mucho últimamente. Él asintió. No preguntó por qué, no hacía falta. Él se interrumpió a sí mismo señalando la leña, preguntando si quería ayudar. Luego se corrigió diciendo, no, olvídalo. Ella frunció el ceño, preguntándole qué. Él respiró hondo. ¿Quieres ayudarme? Por un instante ella lo miró como si no entendiera. Nadie en su vida le había ofrecido hacer algo real, algo que no fuera fingir, sonreír, ser una dama, imperfecta en un mundo que nunca le perteneció. ¿Ayudarte?, repitió con los labios entreabiertos. Él asintió agachándose para colocar otro tronco sobre el soporte. Explicó que allí no había sirvientes, ni damas, ni títulos, solo dos. Personas y trabajo por hacer. Ella tragó saliva. Miró sus propias manos suaves, acostumbradas a bordados, a sostener tazas de porcelana, no a cargar leña, pero algo en su interior dijo que sí, que lo deseaba, que necesitaba más que nunca sentir que podía hacer algo por sí misma. Enséñame, dijo dando un paso hacia él. Sus ojos se encontraron otra vez, y en la mirada de él, por primera vez, apareció algo que ella no esperaba. Orgullo. Pero no el orgullo que nace de la soberbia, sino de la admiración, de la sorpresa de ver que aquella mujer, que había llegado perdida y temblando, ahora se atrevía a cruzar los muros invisibles que separaban sus mundos. Él le alcanzó un trozo más pequeño. Le dijo que empezara con ese y que lo mirara primero. Se colocó detrás de ella, rodeándola apenas con sus brazos, guiando sus manos. Su voz era más baja, más grave, firme, pero no con fuerza. Le dijo que dejara que el peso del hacha hiciera el trabajo. El calor de su cuerpo la envolvía. Su respiración rozaba su cuello. Ella sentía cómo su pecho subía y bajaba detrás de ella, y por un instante se olvidó de la leña, del hacha, de todo. Solo existía eso, él, ella y ese espacio diminuto que los separaba, y que ambos sabían que era cada vez más frágil. ¿Lo intentas?, preguntó él retrocediendo apenas, pero con la mirada aún fija en ella. Ella asintió mordiendo su labio y levantó el hacha. Su primer intento no fue perfecto, ni el segundo, pero en el tercero la madera se dio con un crujido limpio. Ella se rió, una risa sincera, casi infantil, que hizo que él también sonriera por primera vez en mucho tiempo. No estuvo mal, murmuró él. Ella giró hacia él aún sujetando el hacha. No estuvo mal, arqueó una ceja divertida. Admítelo, me sorprendí. Él la miró cruzando los brazos sobre el pecho. Esa sonrisa tenue, apenas dibujada, hizo que ella sintiera que el aire se volvía más ligero, más cálido. Sí, admitió él, bajando la mirada un segundo. Me sorprendiste más de lo que imaginaba. Y en ese instante, ambos supieron que algo invisible pero poderoso se había quebrado entre ellos. Las paredes, las barreras, el miedo. Y en su lugar, empezaba a crecer algo que ninguno de los dos sabía cómo detener, ni querían hacerlo. El mediodía llegó casi sin que se dieran cuenta. Isabella seguía allí a su lado, sentada sobre un tronco cortado, con las mejillas sonrojadas, no solo por el esfuerzo, sino por algo más. El hombre que al principio le había parecido inaccesible, duro como la piedra, ahora se mostraba distinto. Seguía siendo fuerte e imponente, de palabras medidas, pero sus silencios ya no eran muros, sino puentes. Él le ofreció una jarra de agua, y cuando sus dedos se rozaron al entregarla, ambos se miraron un segundo más de lo necesario. No dijeron nada, pero lo sintieron. Un estremecimiento leve, inesperado, imposible de ignorar. No lo hiciste nada mal, comentó él sin mirarla directamente mientras recogía los últimos pedazos de madera. Lo sé, sonrió ella con una mezcla de orgullo y timidez. Me sorprende que no me veas como todos me veían. Él se detuvo.
Giró la cabeza hacia ella despacio. Sus ojos oscuros se suavizaron, como si lo que fuera a decirle pesara más de lo que aparentaba. No me importa quién fuiste antes, ni cómo te miraban, solo veo lo que está frente a mí. Ella sostuvo la respiración. Sus manos apretaron la falda y su pecho subía y bajaba de forma acelerada, como si su corazón quisiera hablar por ella. ¿Y qué ves?, se atrevió a preguntar bajando la voz. Él la miró. Por un segundo parecía debatirse entre decirlo o callarlo. Dio un paso hacia ella y otro, hasta que la distancia fue casi inexistente. Ella podía sentir su respiración, el calor que desprendía su piel, la sombra de su sombrero apenas rozaba su frente. «Veo a una mujer que no sabe lo fuerte que es», susurró él con esa voz baja, grave, que parecía hecha para hablarle solo a ella, y que tampoco sabe lo peligrosa que puede ser para alguien como yo. Ella parpadeó, sin entender al principio, pero cuando lo hizo, su rostro se encendió, sus labios se entreabrieron, y una mezcla de vértigo, nervios y algo demasiado parecido al deseo la sacudió. Él se dio cuenta, porque también lo sintió, y retrocedió un paso, pasándose la mano por la nuca como si con eso pudiera disipar el calor que subía por su cuello. «Deberíamos», tartamudeó por primera vez inseguro, «deberíamos guardar la leña antes de que llueva». Ella asintió rápidamente, también evitando mirarlo. «Sí, sí, claro». Ambos se movieron rápido, casi torpemente, como si esa tarea pudiera silenciar lo que sus cuerpos empezaban a gritarles. La tarde avanzó. Juntos acomodaron la leña bajo el porche, limpiaron las herramientas, revisaron los cercos. Él le mostró cómo sacar agua del pozo, cómo revisar las trampas para pequeños animales. Ella, por su parte, se sorprendió de sí misma. Nunca imaginó que sabría hacer esas cosas. Y sin embargo, cada pequeño logro, cada gesto que él le enseñaba hacía que algo en su interior floreciera, como si finalmente, después de años sobreviviendo en una jaula de oro, empezara a vivir. Pero no era solo el trabajo, era él. Era cómo la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Era como su voz bajaba apenas cuando le explicaba algo, cómo evitaba rozarla. Y sin embargo, terminaban encontrándose en los espacios más pequeños. Al caer la tarde, mientras guardaban los últimos cubos de agua, una nube oscura comenzó a cubrir el horizonte. «Va a llover fuerte», dijo él mirando el cielo. «Es mejor entrar». Ella asintió. Caminó a su lado hacia la casa, pero antes de llegar al porche, un trueno retumbó haciendo que ella diera un pequeño salto sobresaltada. Instintivamente, su mano buscó la de él y él no la soltó. Sus dedos se entrelazaron firmes, cálidos, verdaderos. No se miraron, no dijeron nada. Caminaron los últimos metros así, con las manos unidas, como si ese gesto hubiera sido lo más natural del mundo, cuando en realidad era el principio de algo que ninguno de los dos había planeado. Al cruzar la puerta, él no la soltó de inmediato. La miró despacio, largo. «Estás temblando», murmuró. Ella no supo si era por el trueno o por estar tan cerca de él. «Estoy bien», susurró sin creérselo del todo. Él levantó una mano lentamente, como si temiera que ella se rompiera. Sus dedos rozaron una mecha de su cabello, apartándola de su rostro. Su mano se quedó allí. «Demasiado tiempo. No sé qué haces en mi vida», dijo apenas audible, «pero cada segundo que pasa me asusta menos». Ella cerró los ojos, porque entendió que eso era lo más cercano a una confesión que jamás había oído de sus labios, y el corazón le latió tan fuerte que juró que él podía escucharlo. La lluvia golpeaba el techo como un tambor incesante. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, mientras dentro de la casa el mundo parecía reducirse a ellos dos. Solo ellos, solo ese espacio, solo ese instante. Él seguía allí de pie frente a ella, con la mano aún rozando su mejilla, como si su piel hubiera olvidado cómo soltarla.
Sus ojos, oscuros, intensos, recorrían su rostro buscando algo que no sabía cómo pedir. Ella, con la respiración entrecortada, se obligaba a no mirar sus labios, pero fallaba. «No deberías mirarme así», susurró ella sin encontrar el valor para apartar la mirada. Él frunció levemente el ceño, sus labios se apretaron, como si tragara saliva. Le preguntó si era como si él significara algo para ella. Por un instante creyó que él retrocedería, que levantaría de nuevo sus muros, que se convertiría otra vez en ese hombre hermético que conoció la primera vez. Pero no. Sus dedos descendieron lentamente desde su mejilla hasta su mentón. Su tacto era tan firme como cuidadoso, y cuando habló, su voz tembló, no por debilidad, sino por todo lo que estaba conteniendo. «Porque ya lo significas». El pecho de ella se contrajo, el aire parecía escaso. Sus labios temblaron. Pero esta vez no por miedo, él bajó la mirada negando apenas con la cabeza. Dijo que no sabía en qué momento pasó y continuó con esa voz grave y rota que no sabía si fue cuando lo miró sin miedo o cuando sujetó esa hacha con más coraje que muchos hombres que había conocido, o cuando tomó su mano como si fuera lo más natural del mundo. Ella sentía que cada palabra la desarmaba. Él admitió que no lo planeó, que nunca lo planea, que no era ese tipo de hombre, que no tenía nada para ofrecerle, que no era bueno. Se interrumpió, apretando la mandíbula, como si pelear con sus propios sentimientos fuera más difícil que pelear con cualquier hombre armado. Ella dio un paso, solo uno. «No te atrevas a decir que no eres suficiente», susurró temblando, «porque eres más de lo que nunca pensé que encontraría». Él la miró. Su mirada era un campo de batalla entre el deseo de protegerla y el miedo a perderla antes de tenerla realmente. «No me mires así», pidió él con la voz ronca. «No, no hagas que olvide quién soy». Ella negó lentamente con los ojos vidriosos. «Tal vez», susurró, «tal vez sea hora de que recuerdes quién puedes ser cuando no estás huyendo de ti mismo». Por un instante, la distancia se deshizo sin darse cuenta, o quizás sin querer evitarlo. Él llevó una mano a la nuca de ella, atrayéndola hacia su pecho. Su otro brazo rodeó su espalda y la abrazó con una fuerza que decía lo que su boca aún no se atrevía a pronunciar. Ella se dejó envolver, apoyó la frente sobre su pecho, escuchando el retumbar de su corazón. Fuerte, vivo, desbocado. Él apoyó el mentón sobre su cabeza, cerrando los ojos, y por primera vez en años, dejó de pelear contra el silencio, contra la soledad, contra el dolor. Solo estuvieron allí abrazados, respirando el mismo aire, compartiendo un calor que la lluvia no podía apagar. «No sé cómo protegerte de esto», susurró él tan bajo que ella apenas lo oyó. «No tienes que protegerme», respondió ella, aferrándose a su camisa. «Solo no me sueltes». Él la apretó más fuerte. Dijo que no podía prometerle que eso sería fácil, que no era un hombre que supiera amar bonito, que no tenía palabras dulces, ni futuro limpio. «Solo soy esto». Le levantó el mentón para que lo mirara. «Esto, lo que ves». Ella lo miró con las lágrimas a punto de desbordarse, pero con una convicción que nunca antes había sentido. «Y es exactamente eso lo que quiero». Por un segundo, sus rostros quedaron tan cerca que sus respiraciones se mezclaban. Bastaba un leve movimiento, solo uno, pero él cerró los ojos apretando la mandíbula y apoyó su frente contra la de ella. «Si te beso ahora», susurró con la voz rota, «no podré parar». Ella sonrió temblando. «Entonces no pares». El trueno estalló afuera, pero ellos ya no escuchaban más que sus propios latidos. El amor, o lo que quiera que fuese ese fuego que crecía indomable entre ellos, había cruzado un umbral y ni la lluvia, ni el pasado, ni el miedo podrían detenerlo ya. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. Ya no era el silencio incómodo de dos desconocidos, ni el silencio tenso de dos personas que no saben qué decir. Era un silencio lleno, cargado,
rico en todo lo que la noche anterior había quedado suspendido entre sus manos, entre sus respiraciones, entre sus miradas. Él se levantó antes que ella, como siempre, pero esa vez no fue para evitarla, fue para verla dormir, para memorizar la curva de su rostro relajado, el modo en que su cabello caía desordenado sobre la almohada improvisada, junto a la chimenea, y esa expresión que nunca había visto en ella, paz. Se obligó a apartar la mirada y salió con el corazón latiendo tan fuerte que casi le dolía. Ató su caballo, revisó los cercos, caminó por la propiedad, pero su mente no estaba allí. No estaba dentro de esa casa con ella, con la mujer que había llegado descalza, perdida, huyendo, y que sin querer había desordenado cada rincón de su alma. Cuando volvió, ella ya estaba despierta, de pie junto a la mesa, intentando doblar la manta que la había cubierto. Su vestido seguía desgastado, pero sus ojos no. Sus ojos brillaban con algo que no había tenido desde que la vio por primera vez. «Pensé que te habías ido», dijo ella con una sonrisa leve, como si la idea le incomodara más de lo que estaba dispuesta a admitir. Él negó cruzando los brazos. «No te dejaría sola aquí, no. Después de...». No terminó la frase. No hizo falta. Ambos sabían a qué se refería. Ella bajó la mirada, jugando con los bordes de la manta. «No sé cuánto tiempo pueda quedarme», susurró más para sí que para él. «No sé si puedo quedarme». Él sintió un nudo cerrándose en su pecho. Apretó los puños. Dio un paso hacia ella, pero se contuvo. «Nadie te está pidiendo que decidas eso hoy», dijo con voz baja pero firme. «Este lugar es tuyo mientras lo necesites». Ella levantó la mirada, encontrándose con esos ojos que, sin entender cómo, se habían convertido en su refugio más seguro. «Gracias», susurró. «No me des las gracias», replicó él desviando la mirada hacia la ventana. «No es caridad, es...». Tragó saliva. «Es lo que haría por alguien que...». Se interrumpió, cerró los ojos, maldijo en silencio. Ella dio un paso, luego otro, hasta estar tan cerca que podía escuchar la respiración acelerada de él. «¿Por alguien qué?», preguntó, con una voz que era puro temblor y valentía a la vez. Él la miró y esa mirada, era un universo entero. «Por alguien que me importa más de lo que debería», confesó finalmente con la voz rasgada, como si las palabras le arrancaran un pedazo de sí mismo. Ella sonrió, una sonrisa rota, perfecta, pero antes de que pudiera responder, un sonido los hizo girar al mismo tiempo. Caballos, cascos golpeando la tierra. Varios, no uno. Las miradas se cruzaron. El instante perfecto que los envolvía se quebró de golpe. «Quédate dentro», ordenó él con la voz seca, dura, la misma que usaba cuando el peligro se acercaba. «Pase lo que pase, no salgas». «¿Quiénes son?», preguntó ella apretando las manos contra el pecho. Él no respondió de inmediato, solo caminó hacia la puerta, tomó su chaqueta de cuero, se ajustó el sombrero y miró por la rendija. «Gente que nunca trae nada bueno», susurró. A lo lejos, una nube de polvo anunciaba la llegada de 3 jinetes, hombres armados, rostros duros, miradas afiladas, y al frente un hombre que ella reconoció al instante, aunque nunca lo había visto, en persona. Javier Durán, el hombre que hacía temblar a medio pueblo, un comisario corrupto, un cazador de recompensas disfrazado de ley, el hombre que, según había escuchado, no se detenía ante nada ni ante nadie, y ahora estaba allí, frente a la casa. «Vaya, vaya», dijo Durán bajando del caballo, ajustándose el cinturón. «No pensé encontrar al lobo escondiendo corderos». Él cruzó los brazos. Su postura era la de siempre, imperturbable, sólido como la roca. «No tienes nada que buscar». «Aquí, Durán», dijo con la voz baja pero tan cargada de amenaza que el aire mismo pareció tensarse. Durán sonrió, una sonrisa torcida. Su mirada se deslizó hacia la puerta como si pudiera atravesarla. «Eso lo veremos»,
dijo. Recibí un telegrama. Parece que alguien está buscando a cierta joven desaparecida, una dama noble, importante. El corazón de Isabela casi se detuvo. Él apretó la mandíbula, no se movió, no parpadeó. Aquí no. Hay nadie que te pertenezca, gruñó. Y tú sabes perfectamente lo que pasará si cruzas esa puerta. Durán entrecerró los ojos. Solo recuerda algo, dijo dando un paso más cerca. Nadie es dueño de nadie, pero algunos creen que sí. El silencio se volvió denso. La tormenta que ambos habían sentido crecer dentro estaba a punto de convertirse en algo más, porque el mundo, ese mundo que siempre había intentado separar a los que no debían amarse, había llegado hasta su puerta y no pensaba irse sin luchar. Dentro de la casa, el silencio era irrespirable. Isabela se había pegado a la pared junto a la ventana, intentando no hacer ruido, pero su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde afuera. Las palabras de Durán aún resonaban como cuchillos en su pecho. Una dama desaparecida. Sí, estaban buscándola. Su pasado la había alcanzado y la pregunta que más la desgarraba era, él sabía, sospechaba quién era ella realmente. Se mordió los labios conteniendo las lágrimas, pero no eran lágrimas de miedo, eran de rabia, de impotencia, de saber que el único lugar donde había encontrado paz ahora también estaba en peligro por su culpa. Afuera, el aire era tan tenso que parecía que hasta los árboles contenían la respiración. Él no se movía ni un músculo. Sus ojos oscuros estaban fijos en Durán, como los de un lobo que mide cada segundo antes de atacar. «No tienes nada que buscar aquí», repitió él, más bajo, más peligroso. Durán fingió mirar alrededor, jugando con su cinturón. «Mira, no estoy aquí para problemas, Rafael», dijo ladeando la cabeza. «Solo quiero respuestas. Dime que no está y me iré. Pero si mientes, sabes que haré lo que sea necesario». El nombre Rafael cruzó los labios de Durán como un veneno dulce. Ella, desde dentro, sintió que algo dentro de sí se rompía. Rafael ahora tenía un nombre. Ahora ya no era solo él, ese hombre, el desconocido que la salvó. No, ahora era Rafael, y ese nombre se incrustó en su piel como un tatuaje invisible, imposible de borrar. Rafael apretó los dientes, dio un paso adelante, acortando la distancia. «No hay nadie aquí que te interese, Durán», gruñó. «Y si no quieres salir con más huesos rotos que la última vez que viniste a buscarme, será mejor que te des media vuelta y te largues». Durán forzó una sonrisa, pero sus ojos no sonreían. «No te confíes, Rafael. Esta vez no estoy solo». Señaló hacia los árboles y varios hombres más aparecieron entre la maleza, todos armados, todos con caras de querer pelea. Dentro de la casa, Isabela se tapó la boca para no gritar. Su instinto le decía que debía correr, huir, desaparecer, pero algo más fuerte la mantenía allí. No lo dejaría solo. No ahora, no nunca. «Última oportunidad», dijo Durán con una mano en la pistola. «Entrégamela. Sé que está aquí. Sabes tan bien como yo que no pertenece a este lugar ni a ti. Es propiedad de otra vida, de otra gente. Su familia la busca y tú no eres nadie para quedártela». Las palabras fueron como una bofetada. Rafael tensó los puños, sus ojos ardían. Dio un paso más, desafiante. «Escucha bien, Durán». Su voz era tan baja que temblaba la tierra. «Esa mujer no le pertenece a nadie, ni a su familia, ni a ti, ni siquiera a mí». Su pecho subía y bajaba. El fuego en su mirada podía encender un bosque entero. «Pero si alguien piensa que puede venir a este lugar y arrancarla de aquí contra su voluntad». Se sacó lentamente el abrigo, dejando ver los músculos tensos bajo la camisa. «Primero tendrán que pasar por encima de mi cadáver». Durán bufó, miró a sus hombres, luego de nuevo a Rafael. «Sabía que dirías eso», murmuró.
Sabía que te meterías en este problema por una mujer como siempre. Y entonces llevó la mano al arma. Isabela lo vio todo desde la ventana y en ese instante algo rompió dentro de ella. El miedo se quebró, el pasado se borró. No pensó. Abrió la puerta de golpe y salió. ¡Basta!, gritó con una voz que no reconocía como suya. Todos los hombres giraron hacia ella. Sus ojos sucios, llenos de codicia, recorrieron su figura, su vestido desgastado, su cabello alborotado. Pero su mirada no era la de una mujer perdida, era la de una mujer que había decidido. «No me iré», gritó mirando a Durán, temblando, pero sin retroceder. «No soy propiedad de nadie, ni de mi familia, ni de la ley corrupta que defiendes, ni de este maldito mundo que cree que puede decidir sobre mí». Rafael giró sorprendido y su pecho se llenó de un orgullo que casi le hizo doler el corazón. Ella caminó hasta él, se colocó a su lado y sin pensarlo tomó su mano delante de todos, delante del mundo. «Si quieren llevarme», dijo con la voz firme, «tendrán que llevarnos a los dos». El silencio fue absoluto. Ni el viento se atrevía a soplar. Durán la miró, apretó la mandíbula y por un segundo dudó. Dudó porque jamás había visto a alguien romper sus propias cadenas de esa manera. Pero no iba a ceder tan fácilmente. «Esto no ha terminado», gruñó señalando con el dedo. «Volveré y cuando lo hagan ni tú ni tu perro guardián podrán detener lo que viene». Se dio la vuelta, silbó a sus hombres y uno por uno montaron sus caballos y desaparecieron entre la polvareda. Cuando el último eco de los cascos se apagó, Isabela soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Giró hacia Rafael. Él la miraba como si la estuviera viendo por primera vez, como si esa mujer que había irrumpido en su vida sin permiso, ahora se hubiera metido en su alma para no salir jamás. Él no dijo nada, solo la atrajo hacia su pecho, la abrazó fuerte, como si su vida dependiera de ese abrazo. «Nunca más», susurró él con la voz quebrada, «nunca más dejaré que nadie te arranque de mí». Y ella entendió que ya no había vuelta atrás. Lo que tenía no era un refugio temporal, era un hogar, era amor, era guerra, si era necesario. Las manos de Rafael seguían firmes en su cintura, como si temiera que al soltarla ella pudiera desaparecer. Ella, por su parte, tenía el rostro apoyado contra su pecho, escuchando ese latido profundo, constante, que ya no le pertenecía solo a él. Permanecieron así, abrazados, respirando el mismo aire, dejando que el temblor de la amenaza que acababa de pasar se disipara poco a poco. Pero no era solo miedo lo que compartían, era algo más. Era ese fuego que ya no sabía apagarse. «¿Estás bien?», preguntó él con la voz más baja, más suave, que ella jamás le había oído. Ella asintió sin soltarlo. Afirmó que lo estaba ahora, que sabía que no pensaba huir nunca más. Rafael tragó saliva, cerró los ojos. Sus brazos se tensaron aún más alrededor de ella. «No sabes», murmuró, «no sabes lo que haces conmigo cuando dices eso». Ella separó apenas el rostro, lo suficiente para mirarlo, para encontrarse con esos ojos oscuros, llenos de sombras y de luz. «Dímelo», susurró, «dime qué te hago». Él tragó en seco. Su mano subió lentamente, rozando su mejilla, su cuello, hasta enredarse en su cabello. «Me haces querer», apretó la mandíbula, «querer algo que nunca creí que merecía, algo que nunca pensé que tendría». Ella mordió su labio temblando y subió una mano hasta el pecho de él, sintiendo ese corazón que latía por ella. Entonces susurró, «Quédate, quédate conmigo». Su respiración se volvió más pesada, sus rostros apenas separados por un suspiro. «No sabes en qué te estás metiendo», advirtió él con esa voz rota, como si estuviera peleando contra todo lo que había jurado no sentir. «Tampoco tú»,
replicó ella cerrando los ojos, porque yo tampoco pienso soltarte. Y fue ahí, en ese segundo, en que ya no hubo más espacio para huir. Sus labios se encontraron. No fue un beso dulce ni tímido, fue un choque de dos almas que se buscaban hacía mucho más tiempo del que querían admitir. Y fue hambre, fuego, necesidad, pero también promesa, abrigo, hogar. Él la sostuvo por la cintura, levantándola apenas, como si necesitara sentirla más cerca, más suya. Ella rodeó su cuello con ambos brazos, aferrándose como si el mundo fuera a desmoronarse bajo sus pies y la única salvación estuviera ahí, en ese hombre que hasta hace poco era un extraño y ahora era su todo. Cuando se separaron, lo hicieron jadeando, con las frentes apoyadas, con las manos temblando, pero con la certeza absoluta de que ese beso no era un final, era un principio. Nunca, susurró él rozando sus labios, nunca pensé que sentiría algo así otra vez. Ella cerró los ojos. Yo tampoco, pero la realidad cruel y persistente no les daba tregua. Van a volver, murmuró Rafael, pasando una mano por su cabello. Durán no se rinde. Vendrá con más hombres, con más armas, con órdenes o sin ellas. Ella lo miró con los ojos firmes, decididos. Entonces pelearemos, dijo simple, como si fuera lo más natural del mundo. Él apretó los labios. No sabes lo que eso significa, respondió. Ellos no son como los hombres de la ciudad, no siguen reglas, no tienen honor. Si saben que te amo. Se interrumpió como si la palabra se le escapara sin permiso. Ella lo miró boquiabierta. ¿Qué? Susurró temblando. Rafael tragó saliva, cerró los ojos, maldijo en voz baja. Dios, apretó los puños. Lo dije, lo maldito, lo dije. La miró de nuevo, directo, con los ojos encendidos. Te amo, Isabela, te amo. Ella se llevó una mano a los labios. Temblaba. No podía contener el torbellino que le estallaba dentro. Dilo otra vez, pidió casi sin voz. Rafael respiró hondo. Se acercó más, rozando su frente con la de ella. Te amo, susurró, cerrando los ojos, apretándola contra su pecho. Como jamás pensé que volvería a amar, como jamás pensé que podría, y si tengo que morir por ti, lo haré. Las lágrimas le rodaron por las mejillas, pero no eran de tristeza. No, eran de una felicidad tan feroz que dolía. Yo también, susurró ella aferrándose a su camisa. Te amo, Rafael, y no me importa lo que pase, no me importa el pasado, ni el mundo, ni lo que digan. Solo me importa esto, solo tú. Y allí, en medio de esa casa perdida entre las colinas, bajo un cielo que se cerraba con nubes oscuras, dos personas que no se buscaban, pero que se encontraron, sellaron un pacto que ningún hombre, ninguna amenaza y ningún destino podría romper, porque el amor cuando nace de las cenizas se vuelve indestructible. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo las colinas de un naranja profundo, como si la propia tierra presintiera que algo estaba por suceder, que la calma que abrazaba esa casa era solo la antesala de la tormenta. Rafael cerró la puerta con fuerza, giró el pestillo, luego corrió una barra de madera gruesa, asegurándose de que nadie pudiera entrar fácilmente. Caminaba de un lado a otro con pasos firmes, los músculos tensos, la mandíbula apretada. Sus ojos, que hasta hacía un rato la miraban con ternura, ahora ardían con la frialdad de quien está dispuesto a pelear hasta el final. Van a volver, dijo más para sí que para ella. Lo sé, no aceptan un no, no después de haberse atrevido a venir hasta aquí, no después de que los desafiáramos. Isabela lo observaba desde la mesa con las manos temblando ligeramente, pero no de miedo. No era adrenalina, era la certeza de que por primera vez en su vida no iba a esconderse detrás de nadie. Iba a luchar por él, por ellos, por lo que habían construido, aunque hubiera nacido de la nada. Dime qué hacer, pidió poniéndose de pie.
No voy a quedarme aquí sentada mientras te enfrentas a esto solo. Rafael giró hacia ella. Sus ojos se suavizaron apenas. No quiero que te pongas en peligro. Ella apretó los puños. Ya estoy en peligro, Rafael. Desde el primer día que llegué a este pueblo, desde el primer momento en que me miraste y decidiste que no ibas a dejar que me lastimaran. Él la sostuvo con la mirada. Por un momento pareció debatirse consigo mismo, luego asintió. Está bien, pero me obedeces. Haremos esto juntos, pero me sigues siempre. Ella respiró hondo, asintió, y en ese gesto firmaron un pacto que era más fuerte que cualquier palabra. Rafael comenzó a moverse con rapidez. Abrió un viejo baúl en el granero. Dentro había herramientas, sogas, mantas y un par de escopetas envueltas en lona, viejas pero limpias, listas. Isabela tragó saliva al verlas, pero no retrocedió. ¿Sabes usarlas?, preguntó él directo sin rodeos. Ella levantó la barbilla. No, pero puedes enseñarme. Rafael la miró. Sus labios temblaron apenas y por un segundo casi sonrió. Eres... se interrumpió sacudiendo la cabeza. Eres lo más valiente que he visto en mi vida. Tomó una de las escopetas, se la mostró. Le explicó cómo cargarla, cómo asegurarse de que el seguro estuviera arriba cuando no disparara, que siempre mirara el objetivo y nunca bajara el arma, ni siquiera cuando creyera que todo había terminado, que nunca se confiara. Ella escuchaba atenta, firme, como si en esos segundos estuviera dejando de ser la mujer que una vez fue y convirtiéndose en algo nuevo, algo que no sabía que podía ser. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué harás? Él cargó su propia arma, luego revisó un cuchillo largo y afilado y lo guardó en la bota. Los esperaré, respondió simple, con una calma que daba miedo. Aquí en casa, porque esta vez ellos no vienen a quitarme todo. No, mientras yo respire. Cayó la noche. El viento soplaba entre los árboles, haciendo que las ramas crujieran como huesos rotos. Las sombras se alargaban. El fuego de la chimenea apenas iluminaba el interior y cada sonido afuera les hacía contener la respiración. «Ven», dijo Rafael tirando de su mano. «Quiero que te quedes cerca aquí». Señaló un rincón donde la ventana daba justo hacia el camino. «Desde aquí puedes verlos si llegan y tienes cobertura si necesitas disparar». Ella se acomodó, apretando el arma contra su pecho con las manos temblorosas, pero decidida. Rafael se arrodilló frente a ella, tomó su rostro entre las manos y la miró como si fuera la última vez que podría hacerlo. «No importa lo que pase», susurró. «No te sueltes, no retrocedas, ¿me oyes?». Ella asintió con lágrimas quemando sus ojos. «No te suelto jamás». Él bajó la cabeza, rozó su frente con la de ella, luego sus labios, un beso corto, intenso, como un pacto sellado con fuego. «Te amo», murmuró. «Yo a ti», susurró ella, y entonces lo escucharon. El sonido que ambos sabían que llegaría. Gascos, voces, faroles que se encendían a lo lejos, sombras que se movían entre los árboles. Rafael apretó el arma, se puso de pie. Su mirada cambió. Ya no era un hombre, era una trinchera, un muro, una tormenta contenida. Ella tragó saliva, ajustó el gatillo, sintió el corazón estallar en el pecho, pero no era miedo, era amor. Era el tipo de amor que no se esconde, que no huye, que pelea, porque cuando dos almas se encuentran, ningún infierno puede separarlas. El primer disparo no vino de ellos. Fue un estallido seco, cortando el silencio de la noche como una cuchilla. El sonido retumbó en las colinas, ahuyentando a los pájaros dormidos en los árboles. La ventana del costado izquierdo de la casa estalló en fragmentos de vidrio. Ella se encogió instintivamente llevando una mano al pecho, respirando con dificultad. Su corazón latía tan fuerte que parecía romperle el pecho, pero sus ojos no se cerraron. Sus manos no soltaron el arma. Rafael, del otro lado de la puerta, ni siquiera se inmutó. «Van a intentar rodear la casa», murmuró entre dientes. «Siempre lo hacen».
Otro disparo más cerca. Se acercó a la ventana, espiando con cautela. Vio a 3 hombres bajando por las colinas, ocultándose entre las rocas, buscando posiciones. Otros 2 se desplazaban por el flanco derecho. Durán estaba allí al frente, sentado sobre su caballo, observando como si ya supiera que la victoria era suya. «¡Sal de ahí, Rafael!», gritó con voz burlona, arrastrando las palabras. «Entrégame a la mujer y nos vamos sin más daño. Hazlo fácil por una vez en tu vida». Rafael respiró hondo y en ese instante ella comprendió que estaba mirando a un hombre que no conocía el miedo. No porque fuera insensato, sino porque había algo más fuerte en él. Algo que ni la muerte podía arrancar. La certeza de que el amor vale cada bala, cada riesgo, cada cicatriz. «Vete al infierno, Durán», gritó de vuelta, saliendo de la protección de la ventana para disparar. 2 veces el sonido de los disparos rasgó el aire. Uno de los hombres cayó con un grito. «¡Seco!». Durán espoleó su caballo furioso. «¡Mátenlos a los 2!». Ella respiró hondo, apuntó por la rendija de la ventana y por un segundo su mano tembló. Pero entonces pensó en Rafael, en la forma en que la miró, en cómo sostuvo su mano, en cómo le dijo «te amo», como si fuera una promesa más fuerte que la vida y el miedo. Desapareció. Apretó el gatillo. El estruendo del disparo le hizo zumbar los oídos. Vio como uno de los hombres que escalaba por el lado derecho se llevaba una mano al hombro, tambaleándose. «¡Lo logré!», murmuró con los ojos abiertos de par en par. «Sigue», respondió Rafael sin mirarla. «No te detengas». Otro disparo. Más 2. La madera de la puerta estalló en astillas. La casa temblaba con cada impacto. Rafael se movía como un fantasma. Salía por el costado, disparaba, recargaba, cambiaba de posición. Era un hombre acostumbrado a pelear, a perder, a resistir. Pero esta vez no peleaba por él, peleaba por ella, por ellos, por lo que habían construido, aunque naciera de las ruinas. «¡Van hacia la parte trasera!», gritó ella mirando desde otra ventana. Rafael giró, corrió hacia el fondo, disparando sin piedad. Uno de los atacantes cayó al suelo. El farol que llevaba se hizo trizas, esparciendo llamas que comenzaron a encender la hierba seca. «¡Fuego!», rugió uno de los hombres, y en un segundo el caos se multiplicó. Las llamas subían. El humo comenzaba a filtrarse por las rendijas. Ella tosió. Sus ojos ardían, pero no soltaba el arma. No soltaba el valor que había nacido dentro de ella. Rafael volvió corriendo, la tomó de los brazos. «Tenemos que salir por atrás ahora». «¿Nos rodearon?», preguntó jadeando. «Aún no, pero lo harán». La miró con los ojos encendidos. «No te sueltes. ¿Me oyes? Pase lo que pase, no me sueltes». Ella asintió con los labios apretados, el corazón desbordado. «No te suelto nunca». Salieron corriendo por la parte trasera, cubiertos por el humo y la oscuridad. Rafael iba adelante, disparando hacia las sombras que intentaban acercarse. Ella lo seguía agachada, con las piernas temblorosas, pero con el pecho ardiendo. «¡Ahí están!», gritó una voz a sus espaldas. Disparos. El silbido de las balas le rozaba la piel. «¡Corre!», rugió Rafael, empujándola hacia los árboles, y corrieron como nunca antes. Corrieron no para huir, sino para resistir, para pelear desde donde el amor no pudiera ser alcanzado por el odio, desde donde la libertad tuviera un espacio para respirar. Cuando alcanzaron la ladera, Rafael se detuvo, tomó su rostro entre las manos, la miró como si fuera lo único real en medio del infierno. «Vamos a salir de esto», susurró. «Lo juro, pero si no lo hacemos, quiero que recuerdes algo». Ella temblaba. Las lágrimas le surcaban el rostro mezcladas con el humo y el polvo. «¿Qué?», susurró con la voz quebrada. Rafael apoyó su frente contra la de ella. «Que te amo, que eres mi hogar y que si tuviera que vivir 1000 vidas, en todas te elegiría». Ella apretó los ojos, lo abrazó con fuerza. «Y yo a ti, Rafael, siempre».
cargaron sus armas, se miraron y se prepararon, porque sabían que lo que venía no era solo una pelea, era una guerra que estaban dispuestos a ganar juntos. El viento soplaba fuerte en la ladera, cargado de humo, polvo y el olor amargo de la pólvora. Las llamas crecían detrás de ellos, devorando la madera seca de la vieja cabaña, pero ni el fuego, ni las balas, ni la muerte que los rodeaba les hacía retroceder. Rafael estaba de pie delante de ella, con el rifle cargado y los ojos tan afilados como cuchillas. Isabela, justo detrás, respiraba agitada con la escopeta apretada contra el pecho, temblando, pero no de miedo, no. Temblaba de coraje, de amor, de rabia. «Van a venir por este lado», susurró Rafael observando los movimientos entre los árboles. «Lo sé, son cobardes, siempre atacan por donde creen que nadie los espera». «Entonces los esperamos aquí», respondió, ella con los labios tensos. Rafael la miró y por un segundo, en medio del caos, sus ojos se suavizaron. «Dios», murmuró, «no sé cómo llegaste a mi vida, pero si salimos vivos de esto, te juro que no te dejaré ir jamás». Ella tragó saliva. Su corazón se encendió como las brasas detrás de ellos. «Si no salimos», susurró, «quiero que sepas que nunca en mi vida me sentí tan viva como cuando estoy contigo». Rafael no respondió, solo la miró, cruzó una mano por su nuca, la atrajo hacia sí y la besó. Un beso urgente, desesperado, como si supieran que podía ser el último, como si ese beso fuera su juramento final. Y entonces los vieron, sombras moviéndose entre los arbustos, faroles que brillaban como ojos malditos en la oscuridad, voces, órdenes. «¡Ahí están!» Disparos. La bala silbó tan cerca que sintieron el aire cortarse. Rafael disparó primero. Su rifle rugió y uno de los atacantes cayó rodando por la pendiente. Ella apretó el gatillo, la escopeta le sacudió los brazos, pero vio cómo otro hombre soltaba el arma y caía gritando de dolor. «¡Sigue!», rugió Rafael. «No pares». Más disparos, más sombras cayendo, pero también más hombres subiendo. Durán estaba allí a caballo, mirando desde arriba con el rostro deformado por la rabia. «¡Mátenlos!», gritó. «¡Mátenlos a los dos!». Una bala rozó el brazo de Rafael. Cayó de rodillas, pero se levantó de inmediato, como si la herida no existiera. «¡Rafael!», gritó ella corriendo hacia él. «Estoy bien», respondió jadeando, disparando de nuevo. «¡No te detengas!». Las llamas del bosque comenzaban a extenderse. El humo lo cubría todo. Tosían, jadeaban, pero no soltaban las armas. No soltaban el coraje. Entonces escucharon un relincho. Un caballo se desbocó colina abajo. Un hombre gritó, otro cayó. Y en medio del caos, un disparo seco, preciso. Durán. Durán había desenfundado. Apuntaba directamente a Rafael. «¡Rafael!», gritó ella desesperada, pero Rafael ya lo había visto. Giró, levantó el rifle, ambos dispararon al mismo tiempo. El estruendo fue ensordecedor. Por un segundo, el mundo se detuvo. Durán cayó hacia atrás del caballo con un agujero perfecto en el pecho. Su mirada se apagó antes siquiera de tocar el suelo. Rafael retrocedió tambaleando. Una bala le había rozado el costado, abriendo una herida fea pero no letal. Ella corrió hacia él dejando caer la escopeta, con los ojos llenos de lágrimas. «¡No, no, no!», jadeó, tomándolo del rostro. «¡Mírame, mírame, Rafael!». Él apretaba, los dientes con la camisa empapada de sangre, pero la miró y aún en medio del dolor sonrió. «Estoy bien», jadeó. «Estoy contigo, eso es estar bien». Ella lo abrazó, lo sostuvo, apretó su frente contra la de él. «No me hagas esto, no me hagas perderte», susurró. Él negó débilmente. «No me vas a perder jamás». Cuando los últimos disparos se apagaron, cuando las llamas comenzaron a retroceder y el humo se disipó, solo quedaron ellos dos, rodeados de cuerpos, de cenizas, de restos, pero vivos, juntos, victoriosos.
Ella lo ayudó a vendar la herida, lo arrastró hasta la sombra de una roca, le acarició el cabello, la barba, su rostro endurecido, pero más hermoso que cualquier cosa que hubiera visto en su vida. «Te amo», susurró, «lo que sea que venga». Después, «te amo». Rafael tomó su mano, se la llevó a los labios cerrando los ojos. «Y yo a ti, Isabela, hasta el último suspiro y más allá». A lo lejos, el amanecer comenzaba a romper el horizonte y allí, entre cenizas, cicatrices y promesas, dos personas que no tenían nada, que llegaron a ese lugar huyendo del mundo, habían encontrado algo que pocos encuentran. Un amor que no se rinde, que no huye, que no muere. El amanecer se abrió paso entre las colinas como una promesa. La luz dorada y suave tocaba la tierra quemada, los árboles ennegrecidos y las huellas de la batalla que había quedado atrás. Pero al mismo tiempo, iluminaba también algo más fuerte que cualquier ruina. La vida, el amor, lo que ellos habían decidido proteger hasta el último aliento. Isabela estaba arrodillada junto al arroyo, lavando con cuidado las vendas manchadas de sangre. Su vestido estaba roto, sus manos llenas de rasguños, pero su rostro brillaba con algo que no se compra, que no se mendiga, que no se roba: paz. Volteó la mirada y lo encontró allí, sentado bajo la sombra de una encina, apoyado contra el tronco, con el brazo vendado y la camisa abierta, dejando ver la herida que comenzaba a cerrar y las cicatrices antiguas que la vida le había dejado mucho antes de conocerla. Él la observaba en silencio, no como se mira algo frágil, sino como se contempla un milagro, porque ella había sido su guerra y su tregua, su tempestad y su calma. «No tienes que hacerlo todo tú», murmuró él con la voz ronca, pero cargada de ternura. Ella sonrió sacudiendo la cabeza. «No pienso dejarte mover un dedo, al menos hoy», respondió exprimiendo la tela. Rafael suspiró apoyando la cabeza contra el tronco. «No sé qué hice para merecerte», confesó sin apartar los ojos de ella. Isabela dejó el balde a un lado, caminó hasta él, se agachó y con ambas manos tomó su rostro curtido, áspero, fuerte y absolutamente suyo. «No es cuestión de merecer», susurró, «es cuestión de encontrar lo que el mundo intentó quitarnos». Él cerró los ojos, se dejó abrazar, apoyó la frente contra su pecho, envolviéndola por la cintura. «No me sueltes nunca», pidió apenas en un hilo de voz. «Nunca», prometió ella apretando más. «Jamás». Los días siguientes fueron duros. Tuvieron que enterrar los restos de la vieja cabaña, apagar las brasas, limpiar las cenizas. La casa no se pudo salvar, pero eso no importaba, porque el hogar no era madera, ni paredes, ni techos. El hogar era él, era ella, eran los dos. Juntos comenzaron a levantar de nuevo lo que se había perdido. Rafael, aunque herido, se obligaba a cargar troncos, a clavar, a cortar. Ella le gritaba, lo regañaba, lo obligaba a sentarse, a descansar, a obedecer. Y él, por primera vez en la vida, sonreía mientras obedecía. Cuando cayó la primera noche bajo el techo improvisado sobre mantas extendidas junto al fuego, ella se recostó a su lado con la cabeza sobre su pecho. «¿Sabes?», murmuró ella, dibujando círculos con el dedo sobre su piel. «Nunca pensé que pudiera amar así, tan fuerte, tan real». Rafael la abrazó, le besó la frente. «Ni yo. Y si alguien me hubiera dicho hace unos meses que terminaría construyendo una casa contigo», rió suavemente, «le habría roto la cara». Ella se rió apretándose más contra él. «Suerte que no te lo dijeron». El amanecer siguiente los encontró trabajando, él construyendo, ella sembrando, juntos con el perro siguiéndolos a todos lados, con el caballo pastando cerca, con la vida, esa vida nueva abriéndose paso entre las ruinas del pasado. No hablaron, más del juicio ni de la familia que la buscaba. No hacía falta. Ella había elegido, lo había elegido a él.
había elegido esa tierra, esa casa, ese amor. Y él había entendido que después de tanto dolor, de tanta soledad, de tanta guerra, por fin había encontrado algo que valía la pena defender, no con balas, sino con vida. Una tarde, mientras Rafael arreglaba la cerca, Isabela apareció con un trozo de madera bajo el brazo. Lo puso sobre la mesa improvisada y comenzó a tallar. «¿Qué haces?», preguntó él limpiándose el sudor. Ella sonrió sin mirarlo. «Un cartel». Él frunció el ceño acercándose. Cuando lo vio, sintió el corazón encogerse. Allí, grabado con sus manos, estaba una sola palabra: hogar. No Rancho Vázquez, no casa de Rafael, no un nombre cualquiera, solo eso: hogar. Porque el amor no necesita más apellido que ese. Él la abrazó por detrás, apoyó la barbilla en su hombro, cerró los ojos. «Nunca», susurró, «nunca imaginé que lo tendría». «Ahora lo tienes», respondió ella, llevándose las manos sobre las de él. «Y no pienso irme nunca». Y allí, bajo el cielo limpio, entre las colinas, donde una vez solo hubo soledad, dolor y guerra, ahora había un hogar y un amor que jamás se rendiría. La vida en las colinas comenzaba a tener ritmo. Las mañanas eran de trabajo. Isabela preparaba pan, cuidaba el huerto, barría el polvo que el viento arrastraba. Rafael se encargaba de la cerca, de cortar madera, de alimentar al caballo. A veces discutían, a veces se reían, a veces se quedaban en silencio, mirándose como si aún no pudieran creer que el otro fuera real. Las tardes eran más tranquilas. Caminaban por los senderos, recogían flores silvestres, hablaban de cómo sería su casa cuando terminaran, de los muebles, de pintar las ventanas de azul, de poner la banca junto a la puerta. Las noches eran de susurros, de piel, de promesas, de amor dicho con las manos, con los labios, con el alma. Pero la vida nunca permite que la paz sea completa sin antes ponerla a prueba. Aquella mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse, el perro ladró primero una vez, luego otra. Después el ladrido se volvió un gruñido bajo, profundo. Isabela se asomó a la ventana frunciendo el ceño. «Rafael», llamó con la voz tensa. Él salió de la cocina limpiándose las manos en un trapo. «¿Qué pasa?», ella señaló hacia el camino. «Mira». A lo lejos, subiendo por el sendero, venía una diligencia. No era común ver una en esas colinas, nunca. Allí no pasaba nadie, salvo alguien que venía con intención de llegar exactamente a donde ellos estaban. El carruaje era elegante, oscuro, con detalles dorados y 2 caballos que subían la colina a paso lento pero constante. Rafael apretó la mandíbula, su espalda se tensó. «Quédate dentro», ordenó con esa voz baja, grave, que usaba cuando el peligro se asomaba. Isabela, sin embargo, negó. «No, Rafael, no, esta vez, por favor», gruñó. «No sabes quién puede ser». Ella lo miró, le sostuvo la mirada. «Justamente por eso, no me escondo más». La diligencia se detuvo frente a la cerca recién construida. El cochero bajó de un salto, abrió la puerta trasera y de allí descendió un hombre de mediana edad, trajeado, con sombrero de ala ancha y expresión severa. Sus zapatos brillaban, su reloj colgaba de una cadena dorada y detrás de él una mujer elegante, rostro frío, postura impecable, ojos que juzgaban todo lo que tocaban. Isabela sintió cómo el estómago le daba un vuelco porque los conocía. «Mi padre», susurró dando un paso hacia atrás. Rafael se colocó delante de ella como un muro, como siempre, como desde el primer día. «No tienes nada que hablar con ellos», murmuró apretando los dientes. El hombre se adelantó, quitándose el sombrero con lentitud. «Hija», dijo con voz solemne, pero sin una pizca de ternura. «Sabíamos que estabas aquí». Isabela tragó saliva. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, de rabia, de memoria. «No soy tu hija», respondió firme con la voz seca como piedra. La mujer a su lado
Su madrastra entrecerró los ojos. «Has manchado nuestro apellido. Has traído vergüenza a la familia», escupió. «Venimos a llevarte de vuelta. El escándalo aún puede ocultarse si cooperas». Rafael dio un paso adelante. «Ella no va a ir a ninguna parte», gruñó. «Aquí tiene un hogar. Aquí tiene una vida. No pertenece a ustedes nunca más». El hombre lo miró de arriba abajo con desprecio. «Tú eres el salvaje que la esconde», dijo con un tono que pretendía ser superior. «Escúchame bien, bastardo. Podemos hacer esto de manera civilizada o podemos hacerlo por las malas. Ya he traído al juez y las autoridades vendrán si es necesario». Rafael apretó los puños. Sus nudillos se pusieron blancos, pero fue Isabela quien dio un paso adelante, quien se colocó al lado de Rafael, quien tomó su mano delante de todos, apretándola con fuerza. «No voy a irme», dijo con voz firme, con el mentón en alto. «No regreso a esa vida, no regreso a esa cárcel que ustedes llamaban hogar». Su padre apretó la mandíbula. «No entiendes, niña», espetó. «Tienes un compromiso, un contrato firmado, una promesa de matrimonio. No puedes huir de eso, no puedes huir de tu nombre». Ella lo miró y por primera vez sonrió. «Claro que puedo, porque mi nombre ya no es el que ustedes me dieron, ahora es el que yo elijo». Se giró, miró a Rafael, le sostuvo la mirada y dijo, con la voz más clara que jamás había tenido: «Soy la mujer de este hombre, y si eso les duele, pueden irse acostumbrando». Su madrastra palideció. Su padre respiró hondo, tragando el orgullo que se le atragantaba en la garganta. Rafael se cuadró cruzando los brazos, mirándolos como quien mira una tormenta que no le intimida. «Y si vuelven a cruzar esa cerca», dijo con la voz tan baja que hacía temblar el suelo, «les juro que se arrepentirán». Silencio pesado, cargado, hasta que finalmente el hombre giró sobre sus talones. «Esto no queda aquí», espetó. Subieron a la diligencia. El cochero golpeó las riendas y el carruaje desapareció por el mismo camino por el que había venido. Cuando el polvo se asentó, Isabela soltó el aire que no sabía que contenía. Rafael la miró, la trajo hacia sí, le sostuvo el rostro entre las manos. «Estoy contigo», susurró, «pase lo que pase, hasta el último suspiro». Ella cerró los ojos, apretó su frente contra la de él. «Y yo contigo», respondió, «hasta el último latido», porque ahora sabían que el amor que construyeron no temía al pasado, no temía al futuro, era suyo y de nadie más. Los días que siguieron a aquella confrontación no fueron fáciles. Sabían que aunque el carruaje se había ido, las palabras de su padre quedaron flotando en el aire como una amenaza velada. «Esto no queda aquí». Pero también sabían otra cosa, algo que jamás nadie les podría quitar. Ellos ya no eran quienes huyeron, no. Ahora eran quienes habían decidido quedarse, quienes habían decidido no arrodillarse más ante el miedo, la vergüenza o las cadenas que otros intentaban ponerles. Con las manos aún llenas de cicatrices, reconstruyeron su hogar. Pero esta vez no solo levantaron paredes, levantaron un futuro. Cada tabla colocada, cada piedra levantada, cada clavo que Rafael golpeaba con sus manos fuertes llevaba la marca de lo que estaban construyendo. Un refugio que no era solo madera ni adobe, era su hogar, el hogar que ambos eligieron. Y mientras él trabajaba en la estructura, ella tejía cortinas, plantaba más lavanda junto a la entrada, decoraba la mesa con flores silvestres, escribía su propio nombre en un trozo de madera y lo colgaba junto al letrero que él mismo había tallado. Hogar, solo eso, ni un apellido, ni un título, porque el único apellido que importaba era el que compartían al mirarse cada mañana. Un mes después, mientras el viento suave de la primavera movía las cortinas recién puestas, Rafael se arrodilló ante ella. No llevaba anillos de oro, no llevaba trajes, ni testigos, ni papeles, solo llevaba su alma entera en las manos. «Sé que no tengo un apellido que ofrecerte, ni fortuna, ni títulos».
Su voz temblaba, pero sus ojos no. Solo tengo esto. Tomó su mano, la colocó sobre su pecho. Un corazón que es tuyo desde el primer día que me miraste y una vida que te pertenece mientras dure. Ella soltó una carcajada ahogada entre lágrimas. Se arrodilló también frente a él. Tomó su rostro con ambas manos y temblando susurró: yo solo tengo lo mismo, un corazón que nunca te soltará, un alma que encontró en ti su hogar. No quiero tu apellido, quiero tu vida entera. Y allí, sin papeles, sin juez, sin permisos ni firmas, se casaron de la única forma que dos almas libres saben hacerlo, con las promesas que valen más que cualquier contrato. Te elijo hoy, mañana y cada día que me quede en esta tierra. Las estaciones pasaron, las flores crecieron, el campo volvió a teñirse de verde, la casa se llenó de risa, de olor a pan recién horneado, de muebles hechos a mano y de canciones que ella cantaba mientras recogía hierbas o cosía nuevos manteles. Rafael volvió a cabalgar por las colinas, pero ya no como un hombre solo. Ahora, cada vez que miraba hacia atrás, encontraba allí a su esposa, siguiéndolo con el cabello al viento, riendo, libre, tan suya como él de ella. Los rumores en 1910, el pueblo se apagaron porque no había más escándalo, ni más que murmurar. Solo quedaban dos personas que habían desafiado al mundo entero y ganado. Algunos decían que eran locos, otros que eran valientes, otros más simplemente los miraban pasar tomados de la mano y se daban cuenta de que en el fondo todos deseaban lo mismo. Un amor que no se rinde, un amor que no se esconde, un amor que se elige cada día. Una mañana, mientras el sol pintaba de oro las montañas, Rafael se acercó por detrás, le rodeó la cintura y le susurró al oído: ¿sabes? A veces aún pienso que todo esto es un sueño. Ella se giró, lo miró a los ojos y con una sonrisa que llevaba la certeza de 1000 vidas, respondió: sí, es un sueño. No quiero despertar nunca. Él la besó en la frente, en los labios, en el alma, y juntos de la mano se alejaron hacia su hogar donde la vida los esperaba, donde el amor los había encontrado, donde ya nunca más estarían solos. Y así terminó la historia de una mujer que no tenía esposo, ni nombre, ni a dónde ir, hasta que el amor más inesperado le mostró que a veces no se trata de huir, sino de quedarse, de construir, de elegir. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y a Almas que Tocan, activa la campanita y déjanos un comentario. ¿Alguna vez sentiste que tu lugar en el mundo no era donde naciste, sino donde te eligieron?